This is good. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Conexión Tributaria. Aquí ya estamos con actitud de diciembre, en modo fiestas de fin de año. Le estamos apagando el micrófono al viceministro cada vez que quiere decir algo sobre Cerro Porteño. Pero con este paréntesis, les saludo a quienes me acompañan hoy. La viceministra de Economía, Carmen Marín, se encuentra con nosotros. Viceministra, bienvenida. Buenas tardes, Gladys. Un saludo a toda la teleaudiencia, al viceministro Oscar, un saludo también y muchas gracias por la invitación. Gracias, viceministra, por estar aquí. Y también, como cada sábado, nos acompaña el viceministro de Tributación, Oscar Urugué. Viceministro, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a la viceministra Carmen, también a toda la audiencia y teleaudiencia de ABC TV y ABC Cardinal. Como siempre, un placer cada sábado compartir con ustedes, conectándonos no solamente el tema tributario, sino que también otros temas que hoy vamos a estar hablando. Claro, hoy tenemos en agenda tenemos en agenda la proyección de crecimiento al cierre del año, las perspectivas para el 2021. Así que bueno, con esta breve introducción ya saludamos y le tenemos en videollamada al presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, a quien también damos la bienvenida. Un gusto, Gladys, compartir con ustedes este espacio. Un saludo muy cordial al viceministro Oscar Urugué, también a la viceministra Carmen Marín y a todas las personas que están conectados y escuchando este programa. Bueno, esta semana estuvimos viendo algunos de los números, pero nos gustaría también poder compartir con nuestra audiencia de ABC Cardinal y de ABC TV aquí en Conexión Tributaria de estas proyecciones que tiene el BCP en base a los estudios realizados. Sí, realmente este año fue uno de los años más complejos, más duros que atravesó Paraguay, más complejo en términos de lo que tuvieron que enfrentar las familias, los asalariados, los empleados, también las empresas, el gobierno, el Estado, pero creo que el sentido de unidad y de propósito primó, y después de atravesar un periodo tan complejo, la economía pudo restablecerse por medio de medidas, de políticas que estuvieron muy bien coordinadas en Paraguay
y que a lo largo de estos meses han permitido que nuestra economía en cierto grado se pueda restablecer. El Banco Central, a través de sus diferentes proyecciones que fue publicando a lo largo del tiempo, hayan pasado a números más favorables. Para este año estamos anticipando una caída de 1% de la economía. Y acá los motores, además de los tradicionales que primaron todo el año, que fue el sector agrícola y ganadero, también se sumó el sector construcciones, que estamos estimando un crecimiento para este año de 9,8%. Y estos tres motores, con el construcción que se activó a través de las políticas contracíclicas también, posibilitaron que gran parte del sector manufacturero pueda salir de la situación tan drástica que se encontraba. Hoy el pronóstico de una caída prácticamente de 4% está en 1,5%. Y también las medidas sanitarias que fueron muy adecuadas en Paraguay posibilitó que nuestra economía se pueda abrir, y esa apertura, que fue gradual pero consistente, permitió, por ejemplo, que dentro del rubro terciario, otros servicios de una caída que anticipaba el Banco Central de 11%, pasar aproximadamente 4,8%. Estamos viendo que esta recuperación, si bien existió, no es una recuperación sincronizada, pero creo que las expectativas también experimentaron la misma trayectoria. Si bien no estamos en un sitial de optimismo, nos indican mejores perspectivas. Y todos estos condimentos que estamos viendo, y también el desenlace que está teniendo, que sigue teniendo el sector agrícola, el sector ganadero, el resto del mundo, lo que está pasando a nivel internacional, nos llevan a un pronóstico de 4% para el siguiente año. Nuestro país va a ser la economía que menos decrece en el 2021, y con una recuperación importante, aunque va a tener sus características para el 2021, sujeto siempre a todo este escenario de alta incertidumbre que existe, pero creemos que las condiciones y las capacidades están sobre la mesa para la proyección que prevemos de 4% para el 2021. Ahora, presidente, ¿cómo explicamos a la ciudadanía en términos sencillos estos números macroeconómicos, y también cuál es la esperanza que le damos? Es decir, ¿cuál es la expectativa que pueden tener las familias al hablar de, bueno, un decrecimiento del 1%? Es decir, nuestro PIB es menos 1%, una caída no muy fuerte, pero que no refleja la realidad de la microeconomía. Es decir, al agro le fue bien, al sector de la construcción le fue bien y a algunas industrias, pero posiblemente las familias quieran saber las proyecciones que se tengan también en cuanto a cuándo ellas podrían más o menos normalizar y regularizar esos ingresos que se vieron afectados en este año pandémico. Claro, siempre esta pregunta tiene sus características, sus tonalidades también, pero debemos recordar que la macroeconomía es la suma de los distintos sectores económicos, es la sumatoria de la dinámica de todas las empresas en los distintos sectores, y la contraparte de eso también es la sumatoria del consumo y de la demanda. Entonces, en un escenario de recuperación como fue el 2020, una recuperación relativamente importante, relativamente respecto a otros países, lo que se puede ver es que en el tiempo ese escenario de una caída tan drástica del 12%, casi 13% que fue abril, ese escenario hacia adelante no se percibe. Entonces, es característica de nuestra economía un rebote tras choques que podamos experimentar. Este fue el choque más adverso, pero yo creo que lo más importante de nuestro país es que nuestra economía tiene una inmunidad, un sistema inmunológico muy sólido
que nos permitió afrontar este escenario. Si esa macroeconomía, como el caso de países de la región, no estuviesen presentes, la capacidad de respuesta tanto de la política monetaria como de la política fiscal hubiesen sido muy limitadas y el impacto realmente se hubiese sentido de forma mucho más severa y más prolongada en el bolsillo de las personas y con una expectativa de poca capacidad de recuperación. El caso de Paraguay es una situación donde nos dio margen de acción la salud macroeconómica que tenemos y ese campo de acción de distinto orden monetario, fiscal, crediticio, provisión de liquidez, que muchos países no pudieron hacerlo, que no pudieron hacerlo coordinadamente, terminó agravando más la situación de las personas y pone en incertidumbre la situación futura que podrían esperar de una recuperación. Entonces, ese no es el caso de Paraguay. Inclusive, la salud económica de nuestro país sigue fuerte y eso a la vez denota de que la recuperación va a persistir y que las familias, como no es una recuperación tampoco sincronizada, eventualmente esa recuperación va a ir hacia otros sectores. Sector servicios, uno de ellos, que no está teniendo el mismo ritmo de recuperación por las características de esta situación, tales como restaurantes, lugares de esparcimiento, entre otros sectores que involucran la participación o la aglomeración de muchas personas. Creo fundamental que la salud macroeconómica es importante para la salud de la finanza de las personas y de las empresas, pero también que la salud, contrariamente y en forma cíclica, que la salud financiera y económica de las personas y las empresas es la sumatoria y su dinámica es la sumatoria a nivel global de la macroeconomía. No, sin duda. Y también lo que se habla mucho y se proyecta, da la impresión de que se hace en base a cálculos optimistas. Entonces nos preguntamos, nosotros los abogados del diablo, ¿qué ocurriría en el otro extremo? Es decir, los analistas del gobierno, los especialistas del BCP, hoy supongo que barajan todas las posibilidades ahí sobre la mesa de los posibles escenarios. En un momento de incertidumbre en el que podría ocurrir una segunda ola de contagios y hablando de salud, la salud, es decir, la parte sanitaria también afectaría ahí a la economía. Se piensa en qué pasaría en esa circunstancia, en cómo reaccionaría el gobierno para que no sea catastrófico, porque un segundo golpe como el que tuvimos allá en aquel marzo-abril realmente sería fatal para nuestra economía. Sí, realmente es muy cierto lo que comentás, Gladys. Las proyecciones del Banco Central son bastante realistas. Comento, a fines del 2019 estábamos previendo un crecimiento de 4% para este año. La economía estaba atravesando por 8 meses prácticamente de crecimiento interrumpido. Enero y febrero fueron un crecimiento de 5%. Luego vino esto, el Banco Central en abril pronosticó un crecimiento negativo de 2,5%. Hizo una segunda revisión en julio y la caída ya era del 3,5%. Tras las medidas económicas y también sanitarias, la economía se fue abriendo y ese pronóstico fue cambiando entre 1,5% en octubre y el que publicamos la semana pasada de 1%. Creo que este pronóstico también es compatible con lo que ven los analistas del sector privado, tanto los profesionales como las instituciones, los bancos y también los organismos internacionales, pero sin duda hay elementos de incertidumbre, hay elementos que persisten. Creo que una segunda ola que existe la probabilidad que persista. Creo que un cierre de la economía sería algo
impensable. Creo que no hay vuelta atrás en cuanto a una medida tan drástica que fue necesaria inicialmente, pero que hoy debemos actuar, y creo de que en los últimos meses también se ha actuado con mucha inteligencia, de forma más puntual, con mejor información, con mayor investigación, y eso permite que las medidas sanitarias que se puedan tomar hacia adelante no tengan un efecto tan drástico en lo económico. También tenemos que sumar a eso las buenas noticias que existen de que la vacuna está cerca, y yo creo que la mejor noticia también es que a ese cuerpo que tiene cierta salud macroeconómica y que persiste esa salud macroeconómica, hay toda una propuesta de reforma estructural que pretende dar músculo al cuerpo, o sea, que la economía sea más competitiva, no solamente por su salud, sino también por sus músculos. Nuestra economía necesita esa capacidad más atlética, vamos a decir, más competitiva. Por eso las reformas que hoy están sobre la mesa son demasiado trascendentales. No muchos países implementaron medidas contracíclicas de forma coordinada, y mucho menos muchos países le sumaron a esas medidas contracíclicas propuestas de reformas orientadas a la eficiencia y a la competitividad. Y creo que en nuestro país todos deberíamos apropiarnos de estas reformas que son tan importantes para poder hacer más resiliente a nuestra economía, más competitiva, y que cuando vengan estos choques, como muy bien decís, porque los choques van a seguir en el futuro, climáticos, sanitarios, de distinta índole, nuestra economía tenga más capacidad de resistencia. Así es que yo creo que hay muy buenas noticias, y la agenda de reforma estructural que ha presentado el Ejecutivo es una clara señal de que Paraguay apunta a ser un país más competitivo, más resiliente, y eso va a permear en las condiciones de las personas, en su capacidad de obtener negocios, de abrir negocios, de obtener empleos, de crecer personalmente. Gladys, ¿me permitís complementar con un saludo al presidente también? Quisiera complementar un poco, me parece súper interesante la discusión que están teniendo, más aún cuando se trata estamos hablando de un proceso de recuperación de la actividad económica. Como bien ya lo estaba explicando el presidente, en el 2021 vamos a tener un año de recuperación, pero también hay que destacar un poco la pregunta que hacía en la primera parte del sector micro y el impacto que tiene en las familias esta situación. También si uno mira los datos, por ejemplo el ingreso per cápita, vemos de que hay un retroceso, efectivamente eso es así, esta es una crisis regresiva, hay que decirlo también, que impacta en las familias más vulnerables, más aún teniendo en cuenta de que el mayor impacto se da en el sector de servicios, un sector que hoy está en un proceso, ya en una senda de recuperación importante. Ese es un sector que aglutina más o menos el 60% del sector del empleo. Entonces, lo cual implica que es un sector intensivo en mano de obra. Entonces, por eso también todas las medidas sincronizadas que mencionaba el presidente, que está impulsando el gobierno, tienen un rol principal con el objetivo de priorizar aquellos sectores que hoy están siendo más afectados en esta situación. Y estamos hablando de sectores que están en esa senda de recuperación, pero que van a tener todavía esa gradualidad en el proceso de recuperación. Entonces, para el 2021, desde el equipo económico también estamos incorporando en el plan continuar con estas medidas de recuperación, pero principalmente desde el punto de vista de la inversión pública, por ejemplo, que tiene un alto, estamos hablando de inversión pública, tiene un alto impacto en el empleo, y así también programas que tienen que ver con la construcción de viviendas sociales, que también van a tener un alto impacto en el empleo, y otras medidas que ya habíamos enviado a consideración del Congreso, como por ejemplo el fortalecimiento del FOGAPI, el Fondo de Garantía de MIPYMES. Hay que tener en cuenta que las pymes
también aglutinan o generan el 80% del empleo de la población. Entonces, es un poco esa es la mirada que también tenemos y que el único objetivo también es priorizar a estos sectores y apoyarlos en esta senda de recuperación que estamos viendo, y por supuesto con ese pilar de reformas reformas que no pueden esperar. Estamos hablando de este componente también de formalización tanto de las empresas, formalización del trabajo, simplificar los trámites y un poco también reducir esa burocracia que tiene el Estado, que también mucho ya hemos avanzado, pero creo que todavía hay un espacio importante. Esa es la mirada que también tiene este plan de reactivación económica. Quería mencionar eso solamente para complementar lo que ya mencionaba el presidente. Gracias, viceministra. Y también aquí, presidente, el viceministro de Tributación quiere hacer una acotación o una pregunta. Sí, no, en realidad le agradezco al presidente por la participación un sábado de tarde. Sabemos que a veces en nuestra gestión es complicado, fin de semana hay veces que no tenemos, así es que agradezco su participación, presidente. Y un poco en la medida que usted estaba mencionando acerca de lo que se viene y acerca del impacto que va a tener en la economía, vamos a terminar con un menos 1,5% o menos 1%. Pero es muy importante que la gente sepa, presidente, qué es lo que hizo. De hecho, todos los estamentos del Estado, del gobierno, trabajaron en un plan. Pero sería bueno también que puedas recordar todas las medidas que el Banco Central implementó justamente a los efectos un poco de mitigar el impacto de la pandemia en la economía. Así es que esa era un poco la pregunta, presidente. Sí, muy buen punto para destacar. Yo creo que lo valorable de nuestro país es que tanto la política monetaria como la política fiscal no estuvieron maniatadas como en otros países. Solamente a modo de ejemplo, hay países que no pudieron reducir su tasa sus bancos centrales no pudieron reducir sus tasas de interés, porque al hacerlo sus objetivos monetarios iban a tomar otro camino. En el caso de Paraguay, como tenemos una larga trayectoria de estabilidad macroeconómica, la inflación está anclada, no vemos una presión hacia adelante, y eso le ha dotado al Banco Central de margen de acción. La reducción de la tasa de política monetaria que hizo el Banco Central, llevando de 4 a 0,75, la reducción más importante de nuestra historia monetaria reciente, y a la vez es la reducción más significativa en toda la región. Esa reducción de tasas ha permitido que la tasa de moneda nacional, de los créditos de moneda nacional, puedan declinar. Hoy se encuentran en niveles, en tasas promedio activas, moneda nacional, niveles mínimos históricos, cercanas al 10%, lo cual ha sido un motivo para el aumento de los créditos. Pero también el Banco Central, en este mundo de mucha incertidumbre, cuando recién comenzaba a arreciar todo este shock, el Banco Central dotó de liquidez al sistema financiero a través de varios canales, ventanillas que no existían, que tuvieron que ser creadas, algunas de ellas. Y el nivel de liquidez que el Banco Central dotó al sistema bancario también fue sin precedentes. La ley de emergencia también le encomendó al Banco Central a realizar un préstamo puente al Estado hasta tanto pueda conseguir el nivel de endeudamiento suficiente. Y en forma agregada, el Banco Central dio una provisión de liquidez o un potencial de provisión de liquidez de 11% del PIB. Estamos hablando de 3.8 billones, debido a que el sistema bancario en Paraguay es bastante sólido, solvente y también goza de liquidez. Toda esa liquidez que pusimos a disposición, solamente una parte de ella utilizó el sistema bancario, tanto para nuevas refinanciaciones como también para nuevos créditos. Y en ese orden,
el total realizado de liquidez del Banco Central fue de 2 billones de dólares, o sea, 5,7% del PIB. Ese monto de provisión de liquidez ante este shock es inclusive más elevado que la sumatoria de todas las provisiones de liquidez que hizo el Banco Central, tanto en la crisis del 2002, del 2015 y también en la sequía del 2009. Entonces estamos hablando de un apoyo en provisión de liquidez sin comparación recién. Y la otra vía podemos sintetizar en 3 medidas. Una es la reducción de tasas de interés que les comentaba. Otro es la provisión de liquidez a través de varios canales. Y la tercera es a través de un conjunto de resoluciones o de medidas macroprudenciales para propiciar las refinanciaciones, las reprogramaciones y los nuevos créditos. Pero por primera vez en nuestra historia también monetaria, el Banco Central estableció estas medidas que fueron excepcionales y transitorias al 100% de la economía. Es decir, todos los sectores económicos pudieron refinanciar, los sectores económicos y también las familias, reprogramar todas sus deudas. En los choques anteriores climáticos, esta medida excepcional y transitoria al Banco Central la daba exclusivamente al sector agrícola o al sector ganadero, que representan en conjunto el 10%. Entonces, en forma muy excepcional, el Banco Central proveyó al 100% de la economía. Creo que lo más importante de todo este esfuerzo del Banco Central es que ha estado coordinado con la política fiscal. Como decía, no todos los países pudieron implementar ambas medidas. Hay países, no voy a poner ejemplos concretos, pero hay países que solamente pudieron hacer políticas monetarias y no políticas fiscales. Tenemos países vecinos que probablemente no pudieron hacer ni lo uno ni lo otro, y si lo hicieron en desmedro de su ya afectada macroeconomía. Entonces, en el caso de Paraguay, y quiero puntualizar esto, todas las medidas que tomamos fueron en forma muy rápida, en forma muy contundente y de manera muy coordinada. Y para mí lo más importante es que estas medidas no han vulnerado la condición macroeconómica. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que la inflación sigue anclada en 2%, que la expectativa es que sea 4%, que el tipo de cambio se depreció 8%, muy compatible con los países de la región. Paraguay no tiene un déficit de cuenta corriente, al contrario, tiene un superávit en su balanza comercial y cuenta corriente de la balanza de pagos. Y las condiciones macroeconómicas también que goza nuestro país se refleja a través de un sistema bancario muy sólido, con mucha liquidez, con cartera de crédito que tiene cierto dinamismo. El mercado de dinero también está muy normalizado. Así es que si vemos el nivel de reservas internacionales es el más alto de la historia, está en torno del 26%. Y en todo este choque que ha experimentado nuestro país, hay un termómetro muy clave que es la calificación externa del país. Paraguay fue uno de los pocos países cuya calificación internacional no retrocedió. Prácticamente todas las calificadoras mantuvieron la calificación de Paraguay y hoy nos encontramos a un peldaño del grado de inversión, y creo que hacia futuro, mirando todas estas reformas estructurales que están en puerta, nos va a poder permitir, y esperemos que así sea, ir avanzando peldaño a peldaño cada vez hacia una calificación más compatible con un país cada vez más competitivo y eficiente.
Presidente, muchas gracias por su tiempo. Yo quiero ser un poco más cara dura que el viceministro y quiero decirle que está invitado también acá a venir a piso cuando quiera. Las puertas de Conexión Tributaria están abiertas para intercambiar informaciones sobre lo que estamos hablando. Muchas gracias, Gladys. Para mí va a ser un honor hacer una conexión tributaria monetaria que de hecho en la práctica existe, y ese es el caso, yo creo, podríamos rotularlo de éxito de Paraguay, donde hay tanto la política fiscal como la monetaria y también la sanitaria estuvieron a la altura o han estado a la altura de este gran desafío. Y miremos el 2021 con optimismo, con realismo, y que nos encuentre siempre trabajando juntos entre todos los sectores para el bien de nuestro país y para lograr un mayor bienestar de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias. Así conversábamos con el presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero. Viceministro y viceministra, vamos a hacer nuestra primera pausa, si les parece bien, y enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. Una motocicleta con estilo, fuerte y moderna, la más equipada del Paraguay. La HT150 bicolor de Leopard cuenta con luz LED Full 360, cargador USB, batería en gel libre de mantenimiento, asiento deportivo antideslizante en sus dos versiones, ruedas de aleación y a rayo. HT150 bicolor de Leopard. Oreco Paité. Encontranos en Facebook como Leopard PI. Todos le pusimos muchísimo corazón a este año tan particular. Por eso, en el Shopping Mariscal pensamos en un verdadero regalo del corazón. Un departamento a estrenar en Torre Izaguirre. En estas fiestas, por tus compras podés ganar un departamento a estrenar completamente amoblado, con cochera y, lo más importante, a pasos del Shopping Mariscal. Sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos. Vení al Shopping Mariscal, el gran corazón de la Navidad. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertite en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas.
Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es de Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Pasaron 42 minutos de las 2 de la tarde y justamente en el bloque anterior la viceministra de Economía, Carmen Marín, hizo referencia a esa atención a sectores más vulnerables y en ese sentido se encuentra en el apoyo del PTUV. ¿Cómo se está planificando esta distribución del programa social, viceministra? Gladys, estamos trabajando en el proceso de implementación de este tercer pago del programa. Hay que recordar de que el programa PTUV en su primera edición llegó realmente a aproximadamente el 60% de los trabajadores informales. Llegó a todos los departamentos del país, a todos los distritos. Posteriormente, en la segunda etapa de este programa, ya en el contexto del plan de reactivación económica, trabajamos en una versión mucho más focalizada, una versión que principalmente prioriza a aquellos trabajadores del sector de servicios. Estamos hablando específicamente de los trabajadores del rubro gastronomía, turismo, eventos, comercios en general, que hoy están pasando en una senda de recuperación más gradual, así como explicaba hace rato el presidente Cantero. Y en esta etapa ya habíamos desembolsado 2 pagos, hoy está en proceso de gestión operativa ese tercer pago que vos mencionabas después de la reciente sanción de una norma que autoriza al Ministerio de Hacienda a proceder con los desembolsos. Hoy estamos trabajando en la verificación de la información, es decir, el Ministerio de Hacienda posee toda la información que requiere para poder verificar si esos beneficiarios, esos potenciales beneficiarios reúnen los requisitos del programa. Recordemos que el programa PTUV es un programa para trabajadores informales, cuentapropistas, dependientes de MIPYMES, que hoy están siendo afectados ante esta situación. Yo estimo que un poco la idea nuestra es avanzar con esos pagos cuanto antes, esperemos que antes de las fiestas, a fin de que los beneficiarios reciban este tercer pago. Un poco la idea es avanzar con las mismas modalidades. Creo que fue bastante exitosa la forma en la que la implementamos, debido a que ningún beneficio, ningún caso fue realizado en efectivo. Todas las acreditaciones fueron realizadas a través de mecanismos electrónicos. Y la idea en el tercer pago es avanzar con esta misma modalidad a través de la billetera electrónica, que fue la herramienta más importante, y por otro lado la tarjeta cédula, que son básicamente 2 modalidades que hemos implementado. La última es una innovación muy importante en este proceso de implementación de programas sociales, que creo que vino para quedarse también, respondiendo a una situación muy particular cuando hablamos de trabajadores vulnerables. Nos encontrábamos en una situación en la que, por ejemplo, 2 personas de un mismo entorno se registraban al programa, calificaban las 2 personas,
Entonces nosotros, por motivo de seguridad de los beneficiarios, solamente se realizaba la acreditación en la billetera electrónica cuando se daba la coincidencia entre la titularidad de la cédula con la titularidad de la billetera. Entonces la pregunta que nos hacíamos, ¿qué hacemos con el segundo? Con el segundo que también es beneficiario, que probablemente es el vecino o probablemente es alguien de la misma comunidad. Por motivos de seguridad dijimos no le vamos a acreditar en la misma cuenta, queremos garantizar de que le llegue a esa persona y ahí nos pusimos a pensar con el sector privado. Realmente fue una discusión y un proceso de aprendizaje bastante interesante con el sector privado, en donde surge la idea de la tarjeta cédula. Hay algunas experiencias preliminares en otros países que no han funcionado bastante bien, pero sí en Paraguay yo creo que fuimos uno de los pioneros en implementar esta herramienta que es bastante innovadora, en donde el beneficiario con la cédula, solamente presentando la cédula en el comercio adherido a una de las redes, puede hacer uso del beneficio. Entonces, muchos de ellos no tenían, no registraron su número de teléfono o no tenían un número de teléfono, entonces usaban con el vecino o alguien de la comunidad, y en esos casos la tarjeta cédula representó una solución bastante importante. Entonces la idea es avanzar en esta misma línea en el último pago, en el último pago ya antes del cierre o antes de las fiestas, a fin de que todos los beneficiarios también puedan hacer uso de este beneficio en esta situación tan complicada para muchas familias. La gente se pregunta, viceministra, si es que hay que volver o no a inscribirse. ¿Cómo va a ser la SED, o mejor dicho, cómo va a ser el Ministerio de Hacienda para llegar hasta esas personas que aún no reactivaron sus trabajos o sus actividades? Esa confusión de la SED con el Ministerio de Hacienda me parece que tiene una explicación. Pero después podemos hablar con el viceministro, después le podemos ceder la palabra para que pueda explicar mejor, porque yo realmente quiero entender. Le vamos a dar su derecho a la defensa porque ya lo declaramos culpable. Sí, le tenemos que dar realmente. Se cree un separatista, estoy el totalmente Cataluña de del acuerdo. Ministerio de Hacienda le llaman. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Gladys. Creo que lo describiste muy bien. Bueno, pero respecto a tu pregunta, claramente no. El beneficiario no necesita, no requiere volver a registrarse. Toda la información que requiere el Ministerio de Hacienda nosotros ya la disponemos. Ese es un punto muy importante. ¿Y por qué te digo eso, Gladys? Porque realmente en el último mes estuvimos recibiendo algunas denuncias de, por ejemplo, personas que o se habilitaban plataformas en donde se pedía información de potenciales beneficiarios utilizando el logo del programa y también el logo del Ministerio de Hacienda. Hicimos ya la denuncia correspondiente también a través de nuestra instancia del Ministerio de Hacienda, porque eso es falso. El Ministerio de Hacienda no está solicitando ningún tipo de información al beneficiario. Cuando se habilitaba el programa Putibos 2.0, se habilitó un periodo de registro que fue una semana. Básicamente más de 2 millones de personas lograron registrarse en esa etapa. Entonces lo que hacemos antes de cada pago es volver a verificar, es decir, verificamos Gladys si recibió en el primer pago, verificamos si Gladys todavía reúne los requisitos, es decir, en estos meses Gladys pudo haber, por ejemplo, conseguido un trabajo. Entonces yo, verificando la base de datos del Instituto de Previsión Social, encuentro que Gladys ya está registrada como una trabajadora activa formal. O bien, a partir de este mes, Gladys recibe un beneficio de alguno de los programas de asistencia social del Estado, como sea el programa Tecopona o el programa de adultos mayores. Entonces, ese tipo de verificaciones nosotros vamos haciendo periódicamente antes de cada pago. Eso es lo que estamos haciendo ahora también en esta última etapa. Entonces, me parece súper clave esa pregunta. La respuesta es no. No estamos pidiendo ninguna información adicional. Toda la información dispone el Ministerio de Hacienda y cuando tengamos la base de datos final, lo que vamos a hacer es habilitar un espacio de consulta para aquellos trabajadores que puedan verificar si es que son beneficiarios o no con el número de cédula, con la fecha de nacimiento. Ellos podrán verificar y también se informa cuál es la modalidad de acreditación, es decir, si es la tarjeta cédula o si es la billetera electrónica. En la web del Ministerio de Hacienda van a poder verificar. Un punto también clave es que al momento de la acreditación le llega un mensaje de texto al beneficiario. Ese es como el único momento en donde nosotros nos comunicamos con el beneficiario
Le llega un mensaje de texto y se le informa de que la acreditación está en su billetera y de que puede ya hacer uso del beneficio. Hay un punto dentro de la norma, Gladys, por eso hablábamos con el viceministro, yo le decía que es muy importante también que la SED pueda complementar muy bien esa parte de la información, porque nosotros queremos de que este programa también tenga consecuencias positivas para el día después de la pandemia. Es decir, es clave para el Ministerio de Hacienda de que este programa fomente la formalización de la actividad económica de los trabajadores informales. Estamos hablando de trabajadores principalmente cuentapropistas, porque que han declarado ser cuentapropistas. Entonces justamente hablábamos con el viceministro explorando un poco la información y ellos declaran, completaban un formulario de declaración jurada en donde dicen el nombre, apellido, número de cédula, categoría ocupacional, sector laboral, promedio de ingresos, y también cuando hablabas de que cuando tienen que describir su categoría ocupacional nos tienen que decir si es un trabajador independiente, si es un trabajador dependiente de una MIPYME. Entonces esa es una información clave para nosotros desde el punto de vista de la formalización. Entonces lo que se puso dentro de la norma es que a partir del tercer pago de ese programa, ese beneficiario tiene que estar formalizado, tiene que estar registrado en la Subsecretaría de Tributación como contribuyente. Entonces ese también va a ser un elemento que en los próximos días vamos a estar trabajando de manera conjunta con la SED, pero no solamente con la mirada puesta en el corto plazo. La idea es que de acá en adelante toda esta información que nos deja el programa sea una herramienta formalizadora. De hecho, la ventaja que tenemos es que tenemos registros administrativos de más de 2 millones de paraguayos que antes no lo teníamos. Entonces vamos a compartir toda esa información tanto con la SED como con las demás entidades encargadas de este proceso de formalización para que vayamos avanzando en esa línea. Y también queremos crear un régimen diferenciado, una estructura para que más paraguayos puedan acceder a la seguridad social, pero también estamos hablando de un régimen que va a ir acorde a las características de estos sectores, porque es lo que estamos viendo hoy en la economía, un poco la dinámica del mercado laboral. Y realmente hay un componente muy importante de dinámica que tiene que ver con los cuentapropistas. Cuando hablamos de cuentapropistas, básicamente son trabajadores cuya naturaleza de ingresos son absolutamente diferentes a la de un trabajador en situación de dependencia, por ejemplo, donde los ingresos son mucho más estables. Entonces, cuando hablamos de trabajadores con ingresos mucho más volátiles, las normas tienen que acompañar esas características. Yo creo que la economía de las plataformas también vinieron para quedarse. Trabajadores del sector Uber, trabajadores de Move, son sectores que tienen que ir avanzando en este proceso de formalización. Entonces, estamos trabajando en eso también, Gladys. Viceministro, ¿querías acotar algo? Sí, quiero acotar que este es un programa realmente elaborado por el Ministerio de Hacienda. Hay que recordar que en el Ministerio de Hacienda se encuentran 3 subsecretarías: Economía, Administración Financiera y la Subsecretaría de Tributación. La independencia que se habla no es una independencia formal, es una dependencia de facto, ¿verdad? Porque la Subsecretaría de Tributación tiene mucha vinculación. ¿Puedes entender lo que explica el viceministro? Mucha vinculación con... Mira que acá tenemos la barra de los contadores que apoya al ministro, al viceministro. En este caso, de contacto directo con la ciudadanía, de contacto directo con los contribuyentes. Bueno, en ese sentido, es muy importante destacar este proceso del programa PTUO. Uno, porque en muy poco tiempo se implementó, en un momento complicado. Este tipo de programas, y por experiencia un poco hablo, normalmente tardan entre 1 o 2 años para implementarse. Sin embargo, en tiempo récord se implementó. Estamos hablando un poco, y Carmen puede dar fe, creo que este va a ser el 5º pago en total. Primero el primer PTUO que se hicieron 2 pagos, y después el PTUO 2.0 que tiene, en este caso, que fue principalmente dirigido a lo que era el sector de frontera, donde más hubo inconvenientes económicos, y sigue habiendo inconvenientes en el caso de
de lo que sería Itapúa, ¿verdad? En caso de Encarnación propiamente. Pero, lógicamente, tiene sus limitaciones. Por un lado, el tema de los recursos, y por otro lado, tiene también la propia ley establece que el tercer pago, para que se realice el tercer pago, debe estar inscrito ante la Subsecretaría de Tributación los que se declaraban, en este caso, cuentapropistas o en este caso, personas sin relación de dependencia. Entonces, esta gente va a ser inscripta de oficio, ¿verdad? Y vamos a estar explicando detalladamente el caso para que no haya inconvenientes, porque en un mes de diciembre, en el cual más de 400.000 personas están esperando cobrar el tercer pago, mal nosotros podríamos decir lo que tengan que inscribirse nuevamente en el registro de tributación. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo de forma muy sencilla y vamos a inscribir a todas estas personas y con la acotación de que ellos van a estar ya inscritos en el RUC a partir de ahora, con la obligación del resimple, ¿verdad? Y esa obligación del resimple va a ser muy importante. Recién en el 2022 van a empezar a pagar el impuesto, no en el 2021. También es algo que es importante aclarar a la gente. Por ejemplo, si una persona cobra el PTU ahora, va a estar inscrito, va a poder, a partir de enero, va a poder emitir su boleta resimple y va a poder dedicarse a una actividad, no sé, venta de alimentos, por ejemplo. Y va a poder emitir su boleta resimple, ¿verdad? Y en el año se va a tener que hacer una sola declaración y en el 2022 va a empezar a hacer el pago correspondiente, que sería, en el caso mínimo, de 20.000 guaraníes mensuales y en el caso máximo de 80.000 guaraníes mensuales, ¿verdad? Eso es muy importante hacer la aclaración. Y todo va a depender de cuánto venda o a qué se dedica, o el comercio. Por ejemplo, si en todo el año facturó 50 millones de guaraníes, bueno, el año que viene va a pagar 60.000 guaraníes mensuales, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, era muy importante hacer esta aclaración, Gladys. Y supongamos que en caso de que la persona fue inscripta, o sea, quiere cobrar el PTU, ¿verdad? Va a cobrar cuando se acredite. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si dice, yo no quiero estar registrado en el Registro Único de Contribuyentes ante la Subsecretaría de Tributación? Entonces, en ese caso, no tiene que percibir ese monto que se le acredita en PTU. O sea, que si queda seleccionado en la lista, no tiene que ir a retirar. No tiene Deja que nomás que regrese. Que va a regresar el dinero y de oficio se le va a cancelar ante tributación también. O sea, no necesita acercarse a tributación ni no necesita tener que hacer una gestión independiente. Directamente nosotros le vamos a cancelar en caso que no haya tocado el PTU. Yo creo que acá se van a generar muchas preguntas, consultas, así que habilitamos nuestra línea de WhatsApp para que a la vuelta de la pausa, aprovechando la presencia de la viceministra de Economía y también, como siempre, del viceministro de Tributación, podamos despejar esas dudas que tenemos. 0971 44 444-200, ahí está. Si no me ponen el loguito, no voy a recordarme, señora. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa. A la vuelta, sí, hay más consultas con relación a cuánta gente sería beneficiada en este siguiente pago. ¿Habría más pagos futuros del futuro? Todo esto y mucho más a la vuelta de la pausa.
Que este año la emoción nos vuelva a unir. Que nos haga disfrutar de cada detalle mostrándonos su magia. Que no importe cómo ni con quién lo celebremos. Solos, en familia o con amigos. Porque la emoción que nos une está en el Shopping Mariano. Y este año queremos emocionarte aún más con el sorteo de una Toyota RAV4. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Shopping Mariano, donde todo pasa. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. Durante toda la historia del Paraguay, las mujeres fuimos protagonistas. Somos valientes, soñadoras, románticas, bareté. Somos divertidas y hasta un poco pirebaí. Somos madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Todas somos cuñá guapa. Indega, rinde homenaje a la más guapa de todas, la mujer paraguaya. Disfruta de la nueva yerba mate cuñá guapa, con jengibre y té verde. Yerba mate Indega, el sabor que dura más. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Imagínate comprar en un solo lugar para el consumo diario, artículos para tu empresa o surtir tu negocio de mercaderías. Fortis Mayorista cumple con estas características y te invita a ahorrar en sus diferentes sectores, como electrodomésticos, limpieza, artículos de oficina e inclusive los mejores cortes de carnes. El lugar ideal para comprar todo lo que necesitas con precios económicos y de calidad es Fortis Mayorista. Seguilos en sus redes sociales y entérate de todas sus novedades. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos.
Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Seguimos en Conexión Tributaria aquí con el viceministro de Tributación, Óscar Urbe, con la viceministra de Economía, Carmen Marín, y ya comienzan a llegar las preguntas de la audiencia. Quiero recordar a nuestra audiencia de ABC Cardinal que el WhatsApp que estamos habilitando es aquí, el número de la tele, 0971-444-200, y que seguramente tienen relación con el PTU. Vamos a hacer, si les parece, viceministra y viceministro, un breve espacio de preguntas y luego seguimos también con mis consultas. Bueno, esta pregunta de un televidente dice: ya hubo 5 pagos de PTU y yo cobré este último y penúltimo 2 veces. ¿Será que voy a volver a cobrar? Bueno, esta pregunta es muy genérica. Siempre y cuando reúna los requisitos del programa. Como explicaba hace rato, se hace la verificación y se evalúa y posteriormente se publica en la página del Ministerio de Hacienda. Bueno, otro mensaje. Buenas tardes. Un contribuyente del IRP compra en el exterior para su hijo un inmueble, paga a través de un banco ubicado en el país una parte y la otra parte paga en efectivo con la moneda comprando en casa de cambio ubicado en el país. ¿Este último pago es legal? Sí, no hay ninguna ilegalidad en la forma del pago. Dice que de un banco paga a través de un banco y la otra parte paga en efectivo con la moneda comprada en la casa de cambio ubicada en el país. Y claro que es ilegal. No es ilegal eso. Lo que no es deducible en el IRP. Ok. Siempre recibimos así preguntas sobre temas genéricos. Y aprovechando la presencia de los técnicos de la SED, bueno, nuestra audiencia también hace estas consultas. Buena tarde, dice esta otra persona. Preguntarle por qué yo no estoy en la lista de beneficiarios del PTU. Trabajo en transporte escolar, estoy sin trabajo hace 8 meses. Tengo 4 hijos, vivo en Ciudad del Este. Me inscribí en todas, hasta ahora no me llegó. Nada de ayuda, necesito mucho porque estoy sin trabajo. Ministra, ayúdame, dice, ya te subió un... Por favor, este es mi número de cédula y su teléfono, deja. Hay casos de personas que pudieron haber no recibido en los anteriores PTU y que ahora podrían recibir. Gladys, a ver, en cada momento se verifica si un potencial beneficiario reúne los requisitos. Entonces, si es que no recibió esa persona en ese momento es porque tenía algún factor de exclusión que deberíamos verificar cuál es el caso puntual para darle más precisión. Pero un poco la idea también es posteriormente el Ministerio de Hacienda publique en grandes rasgos cuáles son los principales motivos de exclusión. Pero de todas maneras no tiene que ser un trabajador del sector público. Controlamos también el entorno de convivencia, si es que compartís gasto hogar con un funcionario público y otros requisitos que tiene el programa. Claro, porque finalmente los recursos son escasos siempre, no iban a poder llegar luego a todas esas personas que se inscribieron. La última vez, 2 millones de personas, pero recibieron 700.000. Es decir, hay otra vez una elección. Sí, se implementa, hay un criterio de priorización, digamos, factores de exclusión. Por ejemplo, si convivís con un funcionario público, si declaraste que alguien de tu entorno de convivencia o alguna persona con quien compartís los gastos de hogar es un funcionario público o es un trabajador activo del IPS, nosotros también verificamos eso, porque si es que convivís con una persona que, por ejemplo, es un cotizante activo de IPS, implica que en cierta medida tenés un ingreso mínimo en esa familia. Entonces no podemos priorizar. Tenemos que llegar a aquellas familias donde no hay un ingreso mínimo que se pueda garantizar en cierta medida y es donde también el Estado no está llegando con algún tipo de asistencia. Muy bien, otra pregunta dice, disculpas, ¿qué podemos hacer con esto? No llegó el segundo pago, la CI está al día, o el CI al día. Y muestra un print de pantalla. Habría que ver cuál es el caso, porque ahí este print de pantalla aparentemente es de la web del Ministerio de Hacienda,
por lo que estoy viendo es que se le acreditó a través del medio de pago, dice que es simple y acreditado en el primero y en el segundo pago. O sea, si esto es algo de la web oficial, se le realizó efectivamente la acreditación, pero habría que verificar puntualmente cuál ha de ser su inconveniente. Claro, difícil así saber. Sí. Otras preguntas también, otros mensajes de la audiencia, vamos leyendo. La SED entonces me va a inscribir de oficio y no hace falta más solicitar mi inscripción en el RUC. Si ya no está inscripto, ya no se inscribió en el Resimple, no hace falta, directamente le vamos a escribir de oficio. Muy bien, otra pregunta dice, hola ministra, ¿me puede dar explicación? ¿Por qué no me vino la ayuda de Petubó? Soy trabajadora informal de Ayolas. Mi número de cédula es 1.724.500. Muchos factores. Son muchos casos, Gladys, que son preguntas muy puntuales, pero siempre hay que recordarle a la audiencia que es un programa para trabajadores informales y que también tiene sus propias reglas, sus propios requisitos y criterios de priorización. Esta persona dice, muy buenas tardes, muy interesante e instructivo el programa. Mi pregunta es referente al Petubó 2.0. Recibí los 2 pagos de Petubó 2.0. Ahora bien, para recibir el tercer pago, ¿puedo aún inscribirme en la SED? Soy colorista, color de pelos, por las dudas de la aclaración. Independiente, o sea, trabajo por mi cuenta, no tengo aún ningún registro. ¿Puedo inscribirme? ¿Cómo hago para ello? Bueno, en este caso no hace falta que se inscriba nuevamente a la Subsecretaría de Tributación. Si ya cobró el primero y el segundo pago y sigue reuniendo los requisitos, así como lo dijo la viceministra, directamente se lo va a inscribir de oficio al Resimple. Por lo tanto, va a cobrar su tercer pago. Esta persona pregunta, hola, ¿eso va a cobrar el que está inscrito en el primer Petubó o el Petubó 2.0? El Petubó 2.0. Claro, porque hay que recordar que el primer Petubó era más abarcante, Sí. Era el momento de la crisis de todos, y después el segundo ya era más, bueno, algunos ya se reactivaron y vamos a ir ahora por las personas que aún no lo hicieron. Entonces el Petubó 2.0 es la respuesta de la viceministra de Economía. Buenas tardes, la pregunta, si yo era beneficiaria de Ñangarecó, ¿no puedo recibir el Petubó? ¿Se tiene que inscribir otra vez o no soy? No, es un factor... O no, soy inocencia, dice. O no, punto, soy inocencia. Ok. No es un factor de exclusión. Si no recibió, probablemente no reunía algún otro requisito del programa, pero el hecho de ser beneficiario en Ñangarecó en esta etapa ya no, porque eso ya es un programa anterior, que hoy ya no está funcionando. Claro, que quizás consulta por el hecho de que en principio cuando es el primer Petubó, sí, ahí sí se consideraba. podías tener 1 y 1. Sí, exactamente. Pero no 2 Ñangarecó y otra vez aparte Petubó, por Así ejemplo. Así es. Buenas tardes, no sé si ya tocaron, recién me sumo. Quisiera saber si es obligación registrarse en la SED. Bueno, para las personas que se van sumando, el viceministro estaba explicando de que va a haber una inscripción automática para el que cobra efectivamente este tercer pago del Petubó 2.0. Correcto, así que no se preocupe. Bien, más mensajes de la audiencia nos van cayendo, ahí los redonditos verdes. Dice, a ver, hola, y cobraron el que cobró el primer pago y el segundo, ya no vino igual, a ver, si cobró el primero y el segundo ya no vino. Igual va a cobrar ello, dice. A mí me vino el Petubó 2.0. Yo entiendo que la pregunta es que si cobró el primero, no cobró el segundo y quiere saber si va a cobrar el tercero. Esta persona parece que estuvo en Petubó, porque dice 2 veces que llegó a cobrar y después ya no. Dice, a mí me vino el Petubó 2 veces y después ya no me vino más. ¿Puedo cobrar ahora? Pregunta. Hay que ver a cuál de los programas se refiere, si es de la segunda edición o si es de la primera. Y también, como vos decías, explicabas hace rato, hay que ver cuál ha sido el motivo de exclusión de este segundo programa. Son preguntas muy puntuales. Buenas tardes. Una pregunta, a mí me llegó el primer pago, pero después ya no me llegó el segundo ni nada y no tengo trabajo, soy de Tapúa. El primer pago, efectivamente, entonces cuando se hizo la verificación esa persona reunía los requisitos y en el segundo pago por alguna razón debe haber algún factor de exclusión que no cumplía. Ya hubo 5 pagos del Petubó, yo cobré este último y penúltimo 2 veces. ¿Será que voy a volver a cobrar?
Se hace la verificación, como mencionábamos, se hace la verificación y se evalúa. Si es que pasa el filtro, se le vuelve a acreditar. Buenas tardes, bendiciones para todos. Soy Facundo Cuba, quinelero. Estamos parados 13 días, estamos sin trabajo y pregunto, ¿podemos recibir Putubó? Y depende, Gladys, habría que evaluar si es que esta persona se registró al programa y si es que, por supuesto, reúne los requisitos, como te mencionaba hace rato, hoy ya no se pueden registrar al programa. Dice, ¿por qué no me llegó el segundo pago del Putubó? Tiene que ser un poquitito más preciso. Arriba dice una pregunta de sus invitados, ¿por qué no me llega el Putubó? El segundo ya no me llegó, pero no sabemos si es el segundo del primer Putubó o es el Putubó 2.0. Si puede ser un poquitito más preciso en su Sí, lo que consulta. es importante, Gladys, y que la gente sepa, es que ahora ya no hay ninguna inscripción. O sea, si yo ya no cobré ninguno de los Putubó, yo ya no me puedo inscribir ahora para cobrar. Es el primer punto que hay que administrar, que hay que saber manejar. O sea, es una información muy importante. O sea, yo ya no puedo inscribirme ahora para poder cobrar el Putubó. Los que pueden cobrar van a ser aquellos que siguen reuniendo los requisitos. Porque bien como lo dijo la viceministra, ¿qué pasa si es que hace 2 días consiguió trabajo una persona que cobró el segundo pago del Putubó 2.0? Entonces se cruza con la información y se ve que esa persona ya está trabajando. Por lo tanto, esa persona ya no va a cobrar el Putubó el tercer pago, ¿verdad? Eso es muy importante aclarar. Entonces, se tiene que hacer un filtro nuevamente para este tercer pago y el requisito es que esté inscrito en el Registro Único Contribuyente, en el RUC. En ese caso, no se necesita que la gente se vuelva a inscribir en el RUC de la Subsecretaría de Tributación. Directamente le vamos a inscribir de oficio. De oficio se le inscribe y esas personas que van a cobrar el tercer pago ya van a ser contribuyentes a partir de 2021 del Registro Único Contribuyentes y van a empezar a pagar impuestos recién en el 2022. Es muy importante aclarar. Pero a partir del 1 de enero ellos ya van a poder emitir su factura resimple y van a poder estar dentro de lo que es la formalidad. Bueno, aquí hay algunas consultas que son recurrentes, quizás algunas personas se están sumando a la transmisión en este momento, entonces no escucharon la respuesta. Entonces lo que propongo es hacer la lectura de varios mensajes a la vez y después respondemos todo de una. Esta persona dice, 2 consultas puntuales. ¿Es verdad que para acceder al tercer y cuarto pago hay que inscribirse a la SED? Pregunta respondida, no. ¿Para cuándo está previsto el tercer pago? Antes de las fiestas. A ver si esto puede aclarar mejor el tema de inscripción en la SED. En mi caso tenía un puesto de ventas de gaseosas, jugos y agua mineral en el Hospital de Clínicas. Desde marzo dejé de trabajar por la pandemia y no tengo ningún ingreso. Entonces, ¿cómo voy a tributar? Consulta adicional. ¿La inscripción de la SED se debe hacer en forma personal, presencial? ¿La SED va a inscribir en forma automática a los beneficiarios de ese pago? Va a inscribir de forma automática. Otro mensaje, a ver. Tengo un alquiler de un inmueble y facturo todos los meses al IPS Central. Ya actualicé mi RUC y estoy como IVA e IRP ganancia capital. IPS me retiene tanto por IVA y también por renta 3%. En este caso, ¿cómo voy a deducir en el formulario el IRP ganancia capital si no tiene retenciones? ¿Puedo pasar del IRP ganancia capital por alquiler de inmueble a IRE simple y así puedo usar esas retenciones que me realiza el IPS del 3% de renta? ¿O qué puedo hacer en este caso? Lo que tiene que solicitar es en este caso tiene que solicitar la solicitud de no retención a los efectos justamente de que no se retenga ese 3% de lo que es renta. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. O en todo caso vamos a analizar su caso a través de contáctenos a través de la página web de tributación y vamos a poder responderle más precisamente. Viceministro, ¿serías tan amable de leer un par de mensajes? Sí, claro. mi garganta te lo agradecerá. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi marido y yo estamos en el Putubó 2.0, pero una vez nomás cobramos, después nunca más. Y necesitamos ya que estamos encerrados porque tenemos COVID. Bueno, ahí tenemos que hacer una aclaración como tal, como lo dijo la viceministra, ¿verdad? Si es que ya no cobraron el segundo pago es porque hubo alguna
alguna actualización que no permite que cobre. No sé, Carmen, si podrías comentar más sobre eso. Sí, así mismo es, viceministro. Como bien estábamos hablando, ahí el programa tiene una serie de requisitos, hay que hacer las verificaciones. Siempre al momento, antes del pago del programa, verificar si es un funcionario público, si es un trabajador cotizante de alguna entidad de seguridad social o algún otro requisito que restrinja el acceso al programa en este caso. Esta otra pregunta, viceministro. Esta otra pregunta, ¿por qué ya no es deducible la amortización de mi préstamo desde este año para mi vivienda que compré el año pasado en el IRP? Muy bueno el programa. Y depende, si es que ya dedujo todo por el total, ya no va a poder deducir, ¿verdad? Ahora, si dedujo solamente la parte de los pagos a cuotas, este año va a poder seguir deduciendo. ¿Verdad? Eso estaba pensando. Entonces, debería seguir, si es un crédito de la vivienda a largo plazo, Sí. todos los meses va a poder deducir. Pero puede ser, viste que ¿En qué cuando caso? compró el inmueble se le facturó por el total, Sí. y a lo mejor ese total ya incluyó en su contabilidad del IRP, en su declaración jurada, entonces ahí ya no va a poder trasladar porque ya de una vez ya dedujo todo. Y hay que tener en cuenta que el traslado del IRP viejo con el IRP nuevo ya no existe, porque el IRP se separa en ganancias de capital y en ganancias por servicios personales. Otro mensaje. Otro mensaje dice, ¿qué pasa si desde inicios de la pandemia quedé sin trabajo? Me inscriben de oficio a la SED, pero no consigo trabajo. ¿Cómo pago los impuestos? Bueno, justamente por eso es que hay que tener en cuenta, esta ayuda es para las personas que trabajan de forma informal, ¿ok? Si es que las personas en este caso tiene todo un año para buscar trabajo o para poder realizar una actividad y tiene que facturar por ello. Y uno, si en el año facturó 20 millones de guaraníes, en el año 2022 va a pagar 20.000 guaraníes mensuales. ¿Ok? Es así. Y todo el 2000 vas a tener todo un año de tiempo para poder, no vas a pagar impuestos todo un año, o sea, todo el 2021 no vas a pagar impuestos y recién en el 2022 vas a empezar a pagar. Este mensaje, viceministro, tiene que ver con otro tema, pero que igual siempre nuestra audiencia nos hace la consulta contable correspondiente. Al hacer rectificación del formulario 120, me genera un importe a pagar. Este importe está penalizado y se le aplican las sanciones punitarias. Es la pregunta. ¿Este importe está penalizado y se le aplican las sanciones punitarias o se hallan exentos? Depende, si presentó a tiempo, no va a tener ninguna, no va a estar penalizado. Si no presentó a tiempo, se le va a penalizar por por la mora, por el interés y por la contravención. Mi hermano ya no tiene CEL porque se había inscrito en un CEL de su sobrina. Este CEL está bloqueado. Envió mail al Putubo explicando lo que le sucedió. Le pide por favor a la ministra que le envíen a través de tarjeta cédula. Tengo que pasarle acá la cédula de mi hermano, o sea, el número de cédula de mi hermano. Y ahí dice un número. O sea, la consulta es en particular qué pasa con las personas que se quedaron sin el número reportado. Hay dos cosas, Gladys. Esa es una pregunta también muy recurrente. Cuando una persona declara un número de teléfono, el Ministerio de Hacienda no puede cambiar la modalidad simplemente con una llamada o una cuestión así. Tiene que enviar un correo electrónico a una de las cuentas del Ministerio de Hacienda, que es el putibosubsidio@gmail.com, solicitando de este cambio de modalidad para que podamos proceder. Bien, más consultas de la audiencia. Hola, soy de San Pedro de Camanduyú. A mí me llegó el primer Putibó y nunca más. Yo tengo factura legal. ¿Será que por eso? Sí, puede ser por eso, porque facturó más de lo que la norma establece. Hasta un salario mínimo se Hasta un permite salario mínimo. en este caso. Hola, buenas tardes. Yo cobré el primero y el segundo. ¿Me corresponde el tercer pago de Putibó 2.0? Siempre y cuando reúna los requisitos del programa. Se hace esa verificación y posteriormente se informa si es que reúnen los requisitos, pero es muy probable. Dice buenas tardes. Pregúntale a esa chica y ese tipo que viven del Estado. Más o menos así yo me imagino el tono del mensaje. Si ellos pueden vivir de bueno, y evidentemente la respuesta es no.
Finalmente el VTV es una ayuda, no un salario. Es una ayuda complementaria, Gladys, que pone a disposición el gobierno ante esta situación para los trabajadores afectados en sus ingresos. Sabemos que es un ingreso mínimo, pero la idea es llegar con un monto mínimo a fin de garantizar ingresos ante esta situación tan complicada para muchas familias. Pero aparte no es que se tiene que vivir con 500.000, esa no es la intención del Estado. El Estado lo que busca es mitigar el impacto y establecer una ayuda mínima para poder subsistir. Eso es lo que hace el Estado y se establece a través de las normativas. El sueldo mínimo en Paraguay no es 500.000 guaraníes, el sueldo mínimo es un poco más de 2.100.000. Entonces, a la persona que escribió eso, nosotros le decimos, esto no es vivir con 500.000 guaraníes, es simplemente una ayuda que se le está haciendo ante esta situación que afecta a todos de manera gradual o de manera más grave o menos grave, depende de los sectores en los cuales están trabajando, viviendo o realizando cualquier actividad comercial o de servicios. Este mensaje de nuestra audiencia me da pie a la siguiente pregunta, pero ya es mía. Vamos a hacer una pausa a los mensajes de la audiencia un ratito. Viceministra, ahora a través de la sanción de esta ley que seguramente en esta semana va a estar promulgándose de un mayor endeudamiento y que incluye 50 millones de dólares para el PUTUBO, ¿va a alcanzar solo para un PUTUBO más, para el tercer pago del PUTUBO 2.0 o eventualmente podría esperar la gente un cuarto o esos sectores que todavía no reactivaron podrían por ahí estar pescando por otro préstamo eventualmente el próximo año? Gladys, en primer lugar decirte que la ley establece hasta 4 pagos, pero no obstante con la aprobación de esta norma se garantiza un tercer pago. Vamos a verificar seguramente la próxima semana cuál es el número final de cantidad de beneficiarios, pero estimamos que estaría en torno a los 700.000 personas aproximadamente, con lo cual se garantiza un tercer pago. También sobre tu pregunta de la continuidad del programa, queremos ser muy claros ahí con ese tema. Es un programa transitorio que no vino para quedarse, no tiene una fuente de financiamiento sostenible en el tiempo, con lo cual en el presupuesto 2021 no estamos incorporando la continuidad de este programa. Sí, probablemente al inicio del 2021 continúen algunas gestiones muy puntuales del programa, como por ejemplo, este año se van a realizar todos esos desembolsos y si por alguna razón algunas personas tenían cédula vencida o requerían algún trámite adicional, eso sí se podría realizar el desembolso en el 2021, pero son casos ya muy puntuales. Muy bien, 15 y 28 minutos, si la miopía no me hace una mala pasada. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria. En Salud Protegida Medicina Prepaga, nos ocupamos de la salud de las personas, contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Siempre comprometidos con la salud, les brindamos planes médicos acorde a su necesidad. Contamos con nuestro moderno centro médico y red de prestadores en todo el país. E incorporamos el servicio médico de videoconsulta.
para estar cada vez más cerca de los hogares de la gran familia paraguaya. Salud Protegida. Tu salud, tu familia. A celebrar, a celebrar. Vamos a la Abasto Norte a celebrar. Y que el niño Jesús bendiga a todas las familias del mundo y que traiga un mejor 2021. Son los deseos del Abasto Norte, más que un mercado. Que este año la emoción nos vuelva a unir. Que nos haga disfrutar de cada detalle mostrándonos su magia. Que no importe cómo ni con quién lo celebremos. Solos, en familia o con amigos. Porque la emoción que nos une está en el Shopping Mariano. Y este año queremos emocionarte aún más con el sorteo de una Toyota RAV4. Entérate cómo participar en nuestras redes sociales. Shopping Mariano, donde todo pasa. Este año 2020 es realmente un año para olvidar. Si sos una pequeña empresa, tenés que encarar el año 2021 para poder realmente tener un año donde puedas salir de los problemas que se te generaron este año. ¿Cuál va a ser el tipo de cambio que vas a usar? ¿Vas a poder vender más? ¿Vas a poder realmente contratar gente? Todo esto se va a debatir en un presupuesto. Te estamos ofreciendo un producto al alcance de tu pequeña empresa para ayudarte a mejorar un año que puede ser el año de solución de tus problemas. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. ¿Aún no conoces Fortis Mayorista? Te invitamos a que conozcas la sucursal más cercana y descubras el sector de fríos. Para un buen asado o un buffet necesitas los mejores cortes de carnes y embutidos. Fortis Mayorista te ofrece el lugar ideal donde además de comprar calidad, lo haces al precio más conveniente del mercado y apoyando a la industria frigorífica del Paraguay. Haz una compra inteligente y elegí Fortis Mayorista. Confitería Old Germany te acompaña desde hace 40 años con la tradición alemana y calidad en cada producto. Te esperamos de martes a domingo de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en nuestros locales. Las tortas más deliciosas para aquellas ocasiones importantes están a cargo de la OMA. Seguinos en las redes sociales @oldgermanypi o comunicate a través del WhatsApp al 0981-254-240 para agendar tus pedidos. Old Germany, tradición alemana desde 1980. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas, disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales.
Facebook, Instagram y Twitter. Con 36 minutos, una tarde muy bonita se ve desde aquí, pero me parece que afuera está muy cálido. Estamos hablando de la reactivación económica en el primer bloque, luego de Putubó, y bueno, la lluvia de preguntas a la viceministra de Economía, Carmen Marín, que hoy nos está acompañando, y nos gustaría seguir con este ida y vuelta, estas consultas que hace la audiencia, que finalmente es lo que también nosotros queremos hacer con este programa. Estamos ya casi, ¿cuántos meses de conexión tributaria, viceministro? Y ya más de 6 meses, son 33 programas ya que estamos compartiendo, y agradecemos el espacio a ABC por permitirnos conectarnos con la gente. Y bueno, en este caso, si bien es un programa tributario, hoy estamos más con el tema económico, que también es trascendental para la situación de la gente, y por eso hoy vamos a extender un poco el tema de Putubó para responder todas las preguntas de la teleaudiencia. Muy bien, 0971-444-200 es la línea habilitada. Vamos a continuar con la lectura de los mensajes, aprovechando la presencia de la viceministra. Dice: hola, ¿qué tal? Para el tercer pago del Putubó, ¿va a haber inscripción? ¿Corre ese rumor? Bueno, esto ya respondimos en el bloque anterior. No, va a ser una inscripción automática. O sea, ya están inscritos y van a volver a sacar una lista de los beneficiarios. Así es. Buenas tardes, soy manicurista y ahora no estoy trabajando. Me llegó el primer pago del segundo y el segundo no me llegó. Tengo 5 hijos y me urge la ayuda, por favor, y da un número de cédula. Otro mensaje, después vamos a hacer una respuesta global. Mi pregunta es: yo me he anotado en el primer momento, nunca recibí, tengo 65 años, vivo sola, mi número de cédula es, y ahí dice su número de cédula. Y otro mensaje: hola ministra, soy de Villarrica, soy una vendedora ambulante y cobré el primer pago de Putubó, pero el segundo ya no, este es mi número, dice. Y uno último, cobré el Putubó 2.0, ese ya vimos en algún momento, me parece. Hola, buenas tardes, mi señora ha cobrado el Putubó, artista, es profesora de danza. Hace una semana cobraron una sola vez, dice. ¿Van a tener otro pago? Sí, este es un programa también que está administrando el Ministerio de Hacienda, el programa para artistas. La semana pasada se estuvieron realizando los primeros desembolsos y también va a tener un segundo pago. ¿Cómo hacen para ver si el requisito está bien de una persona? Porque hacen filtro, como dicen. Porque yo llené todo, pero no me llegó nada de Putubó ni Yangareco y no tengo IPS. Se hace bajo una declaración jurada, es decir, la persona declara ser un trabajador informal, independiente, hay una serie de preguntas y también esa información es responsabilidad del beneficiario. Lo que nosotros hacemos es verificar con toda la información que disponemos del poder desde el sector público, por ejemplo, la base de datos del sector público, la base de datos de la población penitenciaria, la base de datos del IPS, de los registros administrativos que tiene la SED, la base de datos de, por ejemplo, jubilaciones, pensiones, y así con toda la información que disponemos tenemos que verificar si es que las personas reúnen los requisitos del programa. Bueno, vamos a ir pasando estos mensajes. Esta pregunta es bastante interesante, Gladys. Dice: buenas tardes. Recién estoy viendo el programa. Yo cobré el Putubó 2.0, pero no tengo ingresos y por ende no puedo ser contribuyente, dice. Bueno, en caso de que la persona no quiera ser contribuyente, cuando recibe el monto de los 500.000, porque se le va a inscribir de oficio, no tiene que utilizar el dinero, ¿verdad? Entonces no tiene que utilizar el dinero, ese dinero se va a devolver nuevamente y después se le va a excluir nuevamente la lista de contribuyentes, ¿verdad? Eso en el caso de que no quiera ser contribuyente, ¿verdad? Porque no tiene ingreso. En este caso, el programa está diseñado para asistir a trabajadores informales. Si no tiene ingreso, en realidad esa persona no debería cobrar, ¿verdad? Porque es para trabajadores informales. Eso es muy importante hacer la aclaración. O sea, sería que si una persona no está teniendo ingresos,
y tiene que sobrevivir. Alguien está manteniendo. Sí. Es parte de una de sus cónyuges o quizás sus hijos. Como explicaba la viceministra hace rato, que se busca también llegar a esa persona que no tiene luego ningún tipo de ayuda. Sí, así es, Gladys. Así como también decía el viceministro, hay que tener en cuenta que estos son programas complementarios del gobierno. O sea, no es que la única respuesta ante estas situaciones es el programa Putibó. Se implementó el programa Ñangarecó en su momento, se implementó también un programa para trabajadores formales a través del IPS, también tuvimos asistencias a través de la inversión pública tuvo un rol clave acá generando también empleo para la gente. Bueno, nos consultan reiteradamente, varios mensajes abrimos, no leímos, pero era básicamente ¿será que voy a cobrar? Y bueno, lo único que le podemos decir es que va a salir en un momento dado una lista para poder corroborar con su número de cédula, viceministra. Así es, Gladys. Vamos a estar informando en los próximos días de esa lista y la gente o los potenciales beneficiarios van a poder verificar en la web del Ministerio de Hacienda. Hola, me inscribí a Tecopona, pero no soy todavía beneficiaria. ¿Será que no me va a afectar para que me venga? Primero decirle que el programa Tecopona es administrado por el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros, una vez que esa persona sea del programa o forme parte del programa, ahí sí es un factor de exclusión del titular de ese programa. Bueno, acá envía un print de pantalla de así me vino cuando me inscribí, pero nunca me vino la ayuda de Putibó. Es decir, le notificaron que se registró. Sí, esta es la etapa final de la inscripción, pero el hecho de que te confirmen el registro no implica que necesariamente esa persona reciba el beneficio. O sea, no pasó el filtro. Exacto. Evidentemente, ¿hay algún motivo por el cual esa persona no cobró? 2 millones de personas se inscribieron en el anterior Putibó, en el Putibó 2.0, y 700.000 personas fueron beneficiarias. Entonces, hay un número ahí grande, 1.300.000 que no recibieron. A ver, dice otro mensaje. Hola, señor, yo tuve un accidente, no puedo trabajar más y cobré una vez. Y decir nunca más, yo no tengo, después nunca más, seguro, creo que quiso decir, yo no tengo IPS ni nada. Y hay factores de exclusión en cada etapa del programa, vamos registrando y vamos revisando la base de datos. Hay que ver también, por ejemplo, qué declaró en el componente del entorno de convivencia. Son preguntas recurrentes bastante importantes para nosotros a fin de también cuidar que el programa cumpla con su objetivo, finalmente llegar a los más vulnerables. Bueno, también las personas consultan mucho la fecha. Este es el mismo mensaje de si no le llegó anteriormente, le llegaría ahora. Si nunca le llegó. Eso es algo que hay que aclarar, Gladys. Si ya no cobró el Putibó en ninguna de las etapas, este tercer pago ya no va a cobrar, ¿verdad? Lastimosamente. Evidentemente ya no fue, o sea, no pasó el filtro de ninguno de los pagos, entonces lógicamente en este tercero no va a estar incluido, ¿verdad? Eso es muy importante también aclarar a la gente, lastimosamente. Y como lo dijo la viceministra, es un programa complementario para ayuda, no es un salario. Nosotros tenemos que hacer todavía, debemos una pausa, ¿verdad? Debemos una pausa. ¿Y la viceministra tiene tiempo para el último bloquecito? Sí, por supuesto, Gladys, con gusto. Bueno, en el último bloque me gustaría también hablar sobre qué pasa con los compatriotas que viven en frontera, específicamente en ciudades fronterizas con Argentina, en donde sigue todavía bloqueado el paso. Eso a la vuelta de la pausa. Enseguida regresamos con más de Conexión Tributaria.
En Inversiones Paraguay te asesoramos en finanzas personales, empresariales, pymes, charlas en educación financiera, cómo invertir en la bolsa de valores, coaching, emprendedurismo, asesoría en inversiones nacionales e internacionales, con la doctora Liliana Mesa, economista con más de 33 años de trayectoria. Contactanos al 0972-465-708 o encontrarnos en las redes sociales como Inversiones Paraguay S.A. Inversiones Paraguay, inversiones para tu vida. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva, Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes. Reiva te cuida. FECambios S.A. Servicio de cambio de divisas, transferencias bancarias, giros nacionales, pago de remesas del exterior. Casa matriz en Asunción y sucursales en Villamorra, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. FECambios, más de 20 años de excelencia en cambios. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta, empeños a domicilio. Pagás solo por los días prestados. Te da más por tus prendas. Joyas de oro, herramientas eléctricas, electrodomésticos, informáticos y mucho más. WhatsApp 0985-380-618. Casa Central Luis Alberto de Herrera y sucursales. Mariana S.A. Préstamos prendarios, compra y venta. Ay, cómo quiero verte. Cómo te quiero reencontrar. Decirte tantas cosas. Y que me vuelvas a abrazar. Sigamos poniéndole corazón a todo lo que hacemos. En estas fiestas podés ganarte un hermoso departamento a estrenar a pasos del shopping. Vení al Shopping Mariscal, el gran corazón de la Navidad. En Beef Club contamos con descuentos en cortes seleccionados y con 2 combos que lanzamos semanalmente todos los miércoles. Además, contamos con delivery. Más informaciones al 021-626-9500. Elegí el local que te quede más cerca. Estamos sobre República Argentina, San Martín y Facundo Machaín. Compra en Fortis Mayorista y ahorra todos los días. La bebida indicada para cada momento la vas a encontrar en Fortis Mayorista. Variedad de productos que van desde vinos, whiskies y todo lo que te puedas imaginar. Realizando tus compras en la sucursal más cercana. Tenés asegurado precios bajos, compras por unidad a precio mayorista, amplio estacionamiento, comodidad y seguridad. Salí ganando como consumidor, porque nadie vende más barato que Fortis Mayorista. La zona franca global del Paraguay se posiciona con grandes oportunidades para el rubro logístico y distribución, adaptado a los requerimientos del mercado. En un espacio de 40 hectáreas,
disponemos de la mejor y completa estructura de apoyo para brindar comodidad y eficiencia para el mejor aprovechamiento de tus recursos. Te ayudamos a optimizar tus costos. Visita nuestra página web en www.complejoempresarialglobal.com.py y seguinos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Les agradecemos a toda nuestra audiencia, a la de ABC Cardinal, la más potente, la 730, también a quienes nos siguen a través de las pantallas de ABC TV por esta gran cantidad de mensajes, por esta interacción que hoy pudimos realizar. Lastimosamente por una cuestión del tiempo no vamos a poder leerlos todos, pero quisiera también aprovechar la presencia de la viceministra de Economía, Carmen Marín, para hablar de la situación de los compatriotas que viven en Encarnación puntualmente. Allí hace un par de semanas, desde hace un par de semanas se viene desarrollando unas protestas. Están cerrando inclusive el puente internacional San Roque González, exigiendo una serie de medidas, algunas de ellas seguramente posibles, otras no tanto. Y bien, ¿cuáles son las propuestas, viceministra, si es que maneja, que tiene el gobierno para estos compatriotas? Gracias por la pregunta, Gladys. En primer lugar, tengo que mencionar de que este programa del cual estuvimos hablando hace rato también tiene una priorización para los trabajadores de frontera. De hecho, la norma así lo establece, que el programa debe dar prioridad a los trabajadores de frontera. Entonces también eso incorpora muchos beneficiarios. También cuando empecemos a desembolsar los pagos de Encarnación, ellos también van a recibir el pago del programa. No tengo en mente los números, pero sí te puedo decir de que el departamento de Itapúa es el tercer departamento con mayor cantidad de beneficiarios del programa Putibó. Y por otro lado también hay un programa específico complementario a este que hoy la Secretaría de Emergencia Nacional está implementando, que es un programa de asistencia social también para los trabajadores de Encarnación. De hecho, yo personalmente también participé de varias reuniones con los gremios del sector, estuvimos con la banca pública, Banco Nacional de Fomento también está haciendo un esfuerzo importante para apoyar a los trabajadores de la zona. Estamos trabajando en eso, Gladys, y lo importante es que se van a realizar esos desembolsos que también van a recibir los trabajadores del departamento de Itapúa y claro, también principalmente los trabajadores de Encarnación. Pero en líneas generales también, si me permitís complementar, decirte de que hay otros programas puntuales que la CEN también está implementando para los trabajadores, por ejemplo, los de CACUP. También hay un programa específico complementario para los trabajadores de Ciudad del Este que está implementando la Secretaría de Emergencia Nacional, también que tiene que ver con una asistencia social. Interesante es comentar un poquitito también otras cuestiones de fondo del modelo económico que tienen allí en frontera. Obviamente al depender en gran medida, casi al 100%, por lo menos en la parte comercial, de ese turista de compra, y ahora con la frontera cerrada, que no depende de la decisión de Paraguay, que depende netamente de una decisión de Argentina, es decir, no se le puede obligar, quizás sí pedir al gobierno paraguayo si puede hacer un poco más de lobby o una cosa así es lo que se puede pedir, pero tengo entendido también que entre las solicitudes de estos manifestantes se encuentra luego también esto de realizar obras, por ejemplo, obras públicas, o ver la manera de proyectar para el futuro la conversión del modelo económico hacia un modelo más industrial. No sé también si hay alguna opinión al respecto, viceministro o viceministra, de si eso es posible, porque también mucho se habla de eso, que este modelo de depender del extranjero como que está un poco caduco. Gladys, efectivamente, realmente es una pregunta muy interesante, teniendo en cuenta de que es uno de los sectores más afectados ante esta situación y que también hay que pensar de acá para adelante cómo apoyar a estos sectores del comercio fronterizo que hoy están siendo afectados. Todas estas medidas que implementa el gobierno son herramientas de corto plazo, herramientas de contención social y un poco también desde el punto de vista del financiamiento creemos que muchas empresas todavía pueden sobrellevar
con el apoyo desde el punto de vista financiero. Ahí también el rol de la banca pública es clave, pero en líneas generales, claramente la idea es también buscar otras herramientas, otras modalidades de financiamiento de la inversión en estos sectores. Sabemos que estamos hablando de inversión pública que genere también mano de obra en estos sectores a fin de apoyarlos para poder avanzar y sostener los ingresos de estos sectores también. Pero por otro lado, hay que tener también una mirada ya más de mediano plazo en donde tenemos que discutir un proceso de reconversión tanto empresarial como laboral. Hace rato al principio también te mencionaba eso, va a haber un cambio importante en las modalidades de trabajo y también en los rubros de ocupación de estos trabajadores. Creo yo que el gobierno, o sea, desde la mirada que tenemos del gobierno son como dos elementos. Primero, estas herramientas de corto plazo que estamos implementando y por otro lado también continuar con la inversión pública, priorizando aquellas obras en estas zonas que hoy van a tener un impacto muy importante, y un tercer elemento que tiene que ver con un proceso ya de reconversión tanto empresarial como laboral de los trabajadores de estas zonas. Muy bien, estamos ya al final de otra edición de Conexión Tributaria. Agradecemos la presencia de la viceministra Carmen Marín. Y bueno, viceministro, un redondeo para cerrar. Agradecer a toda la audiencia de las 7:30, también a la teleaudiencia de ABC TV por acompañarnos cada sábado en Conexión Tributaria. Hoy, si bien hablamos muy poco del tema tributario, como dije al principio, hablamos principalmente de la cuestión económica y sobre todo esta asistencia. Agradezco a la viceministra que ha compartido todo el programa con nosotros. Es muy importante su presencia también para ir aclarando algunos puntos importantes, dudas y preguntas que la ciudadanía tiene, porque estamos en un momento complicado a consecuencia de la pandemia, pero que estamos saliendo a flote y estamos saliendo adelante con la ayuda de todos. Así es que nuevamente muchas gracias, Gladys, también al espacio de ABC TV y ABC Cardinal. Bien, pasaron 58 minutos de las 15, 36 grados la temperatura. Les invito a continuar con la programación de ABC Cardinal y también aquí la propuesta de ABC TV. Será hasta el próximo sábado a las 2 en punto. El programa fue presentado por Zona Franca Global. Tu trabajo hace latir el